Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 30 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, terminando la semana, simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Hoy es Día Mundial contra la Trata de Personas, como escribía David Monaki en su cuenta en Twitter, comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos de la OEA. Lamentablemente cada vez son más venezolanas víctimas de este flagelo. Es necesario un mayor esfuerzo para proteger y garantizar los derechos de estas personas. No podríamos estar más de acuerdo. Además, Iván Freites de la Federación de Trabajadores Unitarios del Petróleo decía en un tuit más temprano que más de 40 tanqueros llevarán petróleo y diésel desde Venezuela a otros países. Él publicaba una gráfica. Hablaremos acerca de lo que está ocurriendo con la industria la tarde de hoy. Para poner en perspectiva, decía el profesor Francisco Monaldi, especialista en el área petrolera, lo que representa que Total y Equinor se vayan de la faja del Orinoco de Venezuela. Vale la pena recordar algunos datos de Petrocedeño, y él recordaba que es el proyecto más grande de la faja y posiblemente el proyecto de inversión privada más grande de la historia de Venezuela. Lo conversaremos. Hoy, reunión entre los cancilleres de Venezuela y Perú. Bueno, lo dicho, es un nuevo aliado que tiene el régimen de Nicolás Maduro en la región. Esto lo decimos nosotros. Hablamos del señor Pedro Castillo. Y una de las buenas noticias el día de hoy tiene que ver con el deporte. Yulimar Rojas, la atleta venezolana, en una entrevista luego de clasificar para la final que será este fin de semana en el marco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dijo: tengo un don y quiero que me lleve a lo más grande de la historia. Bueno, eso es ambición y no otra cosa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Rojas Jiménez, es periodista especializado en el área económica, editor del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola María Alejandra, un saludo para ti, para tus oyentes y para tu equipo de producción. Pues mucho interés de conocer tu opinión acerca de lo que está ocurriendo con Petrocedeño. Comentábamos con la audiencia un análisis, de hecho invitamos a ver el timeline del Twitter del profesor Francisco Monaldi. Él ahí, entre otras cosas, explica el alcance de esta decisión de estas empresas extranjeras, Total y Equinor, de abandonar la faja del Orinoco y abandonar este proyecto en nuestro país, que es Petrocedeño. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, María Alejandra, bueno, hay una serie de factores que ahí se suman, ¿no? En primer lugar, diría totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco, de hecho es una de mis fuentes. Yo le agregaría a lo que dice Francisco algunos elementos actuales, es decir, Total y Equinor no es de ahora, desde hace aproximadamente 2 años, vienen ya focalizándose, como muchas empresas petroleras, en proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Recordemos que ambas compañías son europeas, están dentro del marco de las regulaciones que está adoptando la Unión Europea para buscar llevar adelante proyectos energéticos que afronten todo lo que tiene que ver con el cambio climático y reduzcan las emisiones de carbono. Y en ese sentido, si uno ve los aspectos que ellos han ido descartando, todos están, no solamente en Venezuela, sino mundialmente, están vinculados con el sector petrolero. Fíjate que ellos sí van a seguir aquí presentes con sus proyectos de gas natural, que ya me voy a referir a eso. Entonces, eso sería como una primera consideración. Ahora, si uno revisa la data de la que se tiene actualizada de PDVSA oficialmente hasta el año 2016 y la que se conoce extraoficialmente, ya venía un proceso de desinversión, y esto es lo que era, no me gusta usar esas frases muy comunes en el periodismo y se la debemos a García Márquez, pero esta es crónica de una muerte anunciada.
Es decir, esto ya venía en proceso. Lamentablemente, PDVSA no se llevaron adelante varias de las inversiones que se tenían previstas hace unos 10 años atrás. Te estoy hablando, incluso vivo el presidente Chávez, pues. Entonces, por eso, por ejemplo, me parece un poco risible las críticas del exministro Rafael Ramírez, cuando buena parte de las observaciones, de las peticiones que reclamaba Petrocedeño y ambas empresas vienen desde hace 10 años. Por ejemplo, Petrocedeño era y eso está en la data de PDVSA, tenía uno de los costos de producción por barril más elevados, y en varias oportunidades ambas compañías pidieron que por favor se bajara la tasa de la regalía, porque legalmente eso se puede hacer con la ley actual de hidrocarburos del 30% al 20%, y eso nunca fue atendido. Entonces, esa situación pues llevó a un proceso de desinversión. A eso agrégale, María Alejandra, y eso lo hemos hablado tú y yo, creo que desde hace tiempo, y cuidado desde la época que yo estaba en el Nacional, que el sistema cambiario que existía, y eso apenas hace poco tiempo, del SICAT, del CIMAT, prácticamente hacía inviable cualquier proyecto petrolero y cualquier desembolso, y en ese momento no existía ningún tipo de sanciones, ningún tipo de restricciones financieras. Si a eso tú le agregas son empresas europeas, no están sujetas necesariamente a las sanciones, pero las sanciones complicaron mucho más el proceso, pues ya ni sencillamente llegamos a un contexto donde estas empresas, como foco de negocio, ya la faja del Orinoco no está dentro de sus prioridades, y abandonaron el proyecto. ¿Cuál es el detalle ahora? Luce bastante complicado. PDVSA se queda con 100% de las acciones de Petrocedeño, o hay unas declaraciones, nosotros lo tenemos en la nota que publicamos de Petroguía, donde el presidente Maduro dice que Petrocedeño está valorada en $10.000 millones. Entonces, PDVSA tiene los recursos para llevar adelante ese proyecto. ¿Puede surgir algún socio? Cuesta mucho pensar que eso en este momento, María Alejandra, sea factible llevar adelante. Dicho lo anterior, Equinor y Total siguen estando aquí en proyectos de gas natural, pero fíjate, vuelve a pasar un problema similar. Desde hace tiempo, ambas empresas vienen insistiendo en que se modifiquen las condiciones, que en este momento los proyectos de gas bajo el esquema actual no son viables, las tarifas del mercado interno no son viables, y eso es un reclamo que no solamente hacen Total y Equinor, sino que lo vienen haciendo Repsol y Eni, que son las que tienen el proyecto más importante de gas natural. En este momento, el presidente Maduro, María Alejandra, y creo que lo mencioné, pudo haber pasado a la historia de este país como el presidente que impulsó el gas natural, que en este momento mundialmente se le considera como el combustible de la transición energética, y hubiese colocado a Venezuela en los primeros lugares de producción de gas natural y de referencia mundial. Esos proyectos están. O sea, esos proyectos se llevaron adelante, se presentaron cuando yo comencé en Petroguía, y te estoy hablando del año 2015, y creo que eso, una vez te lo dije, eso pudo llevarse adelante. ¿Qué pasó? Que los distintos funcionarios, por ejemplo, el retroceso que hubo en la industria petrolera con Manuel Quevedo, frenaron por completo eso, las indefiniciones de política, el no entendimiento, y aquí no te hablo como Andrés Rojas, te hablo porque eso está en los documentos de los expertos en materia de gas, que lo han señalado las personas vinculadas a la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, expertos en el área, como el caso de Antero Alvarado, que es venezolano, de la firma Gas Energy Latinoamérica. Es decir, hay una cantidad de cosas que están frenadas, y luego, con el contexto de las sanciones, pues eso se agrava. Entonces, en este momento luce bastante complicado, no solamente que Petrocedeño, sino que las propias inversiones que todavía Total y Equinor siguen teniendo aquí en Venezuela en gas natural se lleven adelante por factores internos como por factores externos. Internos, la indefinición de política, y externos, por parte de la administración de Nicolás Maduro, y externos porque el tema de las sanciones complica bastante las inversiones aquí en Venezuela. Bueno, Andrés, cuando hagamos inventario de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con la industria, francamente creo que nos vamos a llevar las manos a la cabeza, y nos va a tomar otros 20 años desenredar lo que se hizo y cómo se destruyó PDVSA. Y sobre todo,
tomando en consideración, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Guyana, el territorio no solamente en Guyana, en Surinam. Es decir, en Surinam. Yo quisiera tu comentario, porque el profesor Francisco Monaldi subrayaba este tema. Claro, Venezuela en un momento determinado, históricamente, luchó por esa reclamación con esta administración y la del expresidente Chávez. Eso, bueno, se echó por la borda. Ahora habrá que ver si, digamos, tenemos alguna posibilidad. Da la impresión que no. Y ExxonMobil acaba de anunciar el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la zona costera de Guyana. Y el profesor Monalde decía, bueno, allí está el futuro, independientemente de, digamos, este movimiento de energías limpias, efectivamente, que está en marcha. Yo te pediría un comentario sobre este tema, lo ocurrido en nuestro país con la industria y las oportunidades que perdimos, bueno, producto de esta situación con Guyana. Te escuchamos. Mira, es que por eso te comentaba yo antes, porque, por ejemplo, uno es el caso del gas natural. Estamos hablando de un deterioro que pudo frenarse, e incluso el proyecto de Cardón 4, todo lo de gas natural, Venezuela pudo estar y te estoy hablando no ni siquiera de los 20 años, te hablo de la administración de Maduro, ¿no? Para centrarme en eso, porque creo que en estos años se ha podido perfectamente revertir mucho de los errores que se cometieron el año pasado. Ha habido intentos, pero creo que te lo dije también en una oportunidad, es bien complicado dentro de el pensamiento del chavismo tener que admitir que se cometieron errores. Cuando uno ve una cantidad de políticas, no solamente la petrolera, una tan básica como el hecho que hoy día te estén cobrando peajes en el estado Carabobo, y que eso sea importante para los ingresos del Estado, para llevar adelante el tema de la distribución de gas por parte de la gobernación de Carabobo. Entonces tú te das cuenta, ¿quién fue quien dijo que las gobernaciones no podían cobrar peajes? El presidente Chávez. ¿Quién revirtió esa medida? El presidente Maduro. Entonces, en ese sentido, ha habido algunas rectificaciones, pero son absolutamente insuficientes, y el problema con el tema petrolero es que muchas de los aspectos que implica reactivar la industria petrolera pasan por revertir lo que hizo el presidente Chávez. Paradójicamente, María Alejandra, esas medidas de reversión de lo que fue la política petrolera de hidrocarburos de Chávez están amparadas bajo una comisión que lleva el nombre del ideólogo de esas medidas que se tomaron, es decir, lleva el nombre de Ali Rodríguez Araque. Entonces, y eso es un debate, María Alejandra, que está internamente dentro del chavismo. Fíjate, cuando uno revisa la agenda legislativa que aprobó la Asamblea Nacional electa en diciembre, para el 27 de junio, para el 25 de junio, porque el 27 fue domingo, que fue Día del Periodista, estaba previsto que debía estar aprobado en primera discusión una reforma o la discusión sobre una nueva ley de hidrocarburos. Es la misma Asamblea Nacional y las indefiniciones que hay y las pugnas que hay sobre esta materia que ha impedido que eso avance. Entonces eso se convierte en un obstáculo, porque tienes por un lado personas encabezada por el propio ministro que intenta promover una apertura al capital privado, pero eso es prácticamente revertir lo que promovió el presidente Chávez. Entonces te consigues con obstáculos, con posiciones y con una falta de claridad, y me atrevería a decir, aquí sí es una opinión muy personal, que por el desconocimiento que se tiene del sector de los hidrocarburos, una falta de liderazgo también. Bueno, ¿cuál es el impacto contable de esta situación, Andrés? Es decir, que el proyecto, que se pierda la capacidad de procesar 200.000 barriles, no sé si eso ocurre de inmediato, pero con el tiempo de crudo extrapesado. Te escuchamos. Bueno, las limitaciones de crecimiento de la producción son limitadas, María Alejandra. Es decir, con esa indefinición prácticamente ya no hablo ni siquiera de llegar a los 3 millones de barriles, que aquí se tenían hace 20 años. Es que es bastante cuesta arriba levantar la producción a 1 millón de barriles, que era lo que teníamos hasta hace apenas 2 años. Entonces ya hoy día fue muy fácil tumbar la producción. Ahora fíjate lo que cuesta levantar la producción con la complicación que tiene, que no tienes los recursos financieros, lo digo por parte de PDVSA,
y contar con los socios es bastante limitado. En el Twitter del profesor Monaldi, bueno, se abrió una discusión, digamos, por sus opiniones sobre este tema, y algunos advertían que seguramente el equipo, el régimen de Nicolás Maduro va a intentar entregar esto a alguno de los socios. ¿Eso es posible? Da la impresión que no, porque, digamos, las circunstancias, el ambiente de inversión, como lo llama el profesor Monaldi, es el mismo para todos. ¿Qué opinas tú? Totalmente. Bueno, pero es que, ¿por qué se retiró Rosneft? Por las sanciones de Estados Unidos, porque le hacían la vida cuesta arriba. ¿Quién ha sido uno de los grandes ganadores de las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos? Rusia. ¿Quién se ha convertido en uno de los principales suplidores de petróleo de Estados Unidos en los 2 años que Venezuela tiene sancionada? Rusia. ¿Quién ha sido otro de los grandes ganadores de mercado en Venezuela? Entre ellos, gracias a Citgo, Colombia. Entonces, llega un momento que tú dices, bueno, al final creo que también el tema de las sanciones, es verdad, terminó de complicar y agravar aún más, pero es que ahora tienes unos grandes ganadores de ese mercado. Tú mencionabas el caso de Guyana. Ya Guyana está entre los 10 principales suplidores de crudo de los Estados Unidos, con tendencia a aumentar. Todavía está muy lejos de igualar, pero ya Colombia está en el 4º lugar. Entonces, incluso aquí llegamos al extremo, María Alejandra, que el 20% hasta el 25% de las exportaciones petroleras de Colombia hacia Estados Unidos eran para Citgo, y eso ocurrió en estos 2 años. Entonces, realmente, aquí ha habido una mezcla de hechos entre las propias decisiones erradas de la actual administración de Nicolás Maduro, sumadas a esta visión que se pretendía con el tema de las sanciones, que terminaron por colapsar la industria petrolera. Es decir, lamentablemente esa es la realidad. Ya, ¿qué posibilidades hay? Bueno, si mañana hubiese una solución de la conflictividad política que tenemos y hubiese un reconocimiento, pues bueno, eso ayudaría muchísimo. Pero yo personalmente, y creo que una vez te lo dije, que mientras ese tipo de soluciones no se logren, lamentablemente yo soy periodista, no estoy en esta onda de optimistas a juro. Entonces yo veo el país, fuera de esta recuperación que ha habido desde el punto de vista comercial, la veo bastante limitada. Es decir, más allá de eso, lo veo bien cuesta arriba. Incluso que se solucione en el corto plazo el tema del combustible. Es decir, podría solucionarse rápidamente si se lograran algunos acuerdos que permitan pues rehabilitar los flujos financieros, que permitieran reactivar las importaciones de combustible para medianamente compensar el déficit que existe en la producción, y eso permitiría rehabilitar las inversiones. Pero no veo posibilidades de acuerdo político entre gobierno y oposición. Veo enormes contradicciones dentro del propio chavismo para llevar adelante un proceso de apertura al sector privado, porque eso es ir contra el legado, y uno lo ve, María Alejandra, en lo que fue la narrativa del pasado 28 de julio, a propósito de un nuevo aniversario que estaría cumpliendo años el presidente Chávez. Bueno, ayer, sin ir más lejos, Maduro habló otra vez de la guerra económica, de empresarios que le están haciendo todo lo posible por obstaculizar, digamos, su administración. En fin, efectivamente, es parte de la esencia de esta administración y de la anterior, la del expresidente Chávez. Además, Andrés, te diría que tu visión es compartida por el profesor Monaldi y también por, entiendo, las empresas Total y Equinor. Por eso toman la decisión que tomaron. Andrés Rojas Jiménez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área económica, editor del portal petroguía.com. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Se lo dicho, David Molaski escribió en su cuenta en Twitter: hoy es Día Mundial contra la Trata de Personas. Lamentablemente cada vez son más venezolanas víctimas de este flagelo. Es necesario un mayor esfuerzo para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, así como combatir a las redes que promueven este delito. Además, Iván Freites, en su cuenta en Twitter, hablaba de más de 40 tanqueros que llevarán petróleo y diésel de Venezuela a otros países. Él concretamente decía lo siguiente: para los que solicitan que le quiten las sanciones a Nicolás Maduro y su pandilla, sí se encuentra fondeadero de Amuay actualmente, y publicaba una gráfica, más de 40 tanqueros petroleros de diferentes países del mundo cargando desde petróleo hasta diésel, para allá, decía, es que va, pero para acá no queda nada. Francisco Monaldi, lo dicho, profesor especialista en el área petrolera, de hecho es el director del programa de investigación, americano de investigación del Instituto Baker. Para poner en perspectiva lo que representa que Total y Equinor se vayan de la faja del Orinoco, vale la pena recordar algunos de los datos de Petrocedeño. Es el proyecto más grande de la faja y posiblemente el proyecto de inversión privada más grande de la historia de Venezuela. Esto hablamos con Andrés Rojas y yo menciono dos datos. Así como uno de los proyectos más grandes en Latinoamérica requirió inversiones iniciales de más de 4.2 mil millones, es decir, 4.200 millones hace 2 décadas. Hoy se requerirían más de 9.000 millones para construir un proyecto similar. Como decía Andrés, bueno, ¿quién está dispuesto a invertir, además en Venezuela, esa cantidad de dinero? El abandono, decía ya al final del proyecto, refleja dos muy malas circunstancias para Venezuela: la falta de perspectivas de mejora en el ambiente de inversión y el menor interés de las empresas europeas en los crudos extrapesados por las emisiones de CO2. Lo dicho, reunión entre Jorge Arreaza y el nuevo canciller de Perú. Cancilleres de Venezuela y Perú sostienen encuentro para fortalecimiento de relaciones. El canciller Arreaza informó que abordó la recuperación de nuestras relaciones integrales, el comercio, políticas de atención a los migrantes y la necesidad de reforzar los mecanismos de unión de nuestra América. Recordar que el señor Castillo, el nuevo presidente de Perú, dijo que iba a expulsar en 72 horas a los extranjeros que estuvieran incursos en delito. Yulimar Rojas, tengo un don y quiero que me lleve a lo más grande de la historia. Decíamos, bueno, esto es ambición y no otra cosa, y probablemente es lo que la ha llevado allí. Es la favorita indiscutible, según lo que hemos leído de la prensa especializada, para llevarse el oro en el triple salto. La venezolana, subcampeona de Río y plusmarquista mundial de triple en pista cubierta, afronta la final de Tokio sin obsesionarse con batir el récord del mundo que todos le reclaman. Y vamos a reponer un extracto, una aclaración que ella ofreció a medios de comunicación después de la clasificación a la final, que, bueno, va a disputar este fin de semana.
Bueno, comienza bien tu andadura aquí en Tokio 2020 por el oro, ¿eh? ¿Cómo te has encontrado? ¿Qué sensaciones has tenido? Sí, contentísima, muy feliz porque todo va saliendo de la manera que queremos, ya estamos en la final, un paso más y nada, buen comienzo, contenta por entrar y estar aquí en Tokio, estar en mis segundos Juegos Olímpicos y nada, seguir ahora trabajando de cara a la final. ¿Cómo te has adaptado? ¿Crees que el clima, el calor se está notando mucho? Llevas pocos días aquí en Tokio, no sé, por eso te lo pregunto. Sí, en realidad llevamos pocos días y el clima se hace notar. Hoy llovió y como que la humedad y el calor se alborotó. Y nada, mucho sudor, mucha humedad, como lo dije. Pero en realidad es un clima que a mí me gusta mucho y me agrada estar en competición de esta forma. Espero que el domingo sea un clima parecido a este y nada, y a dar el paso que queremos. La última, Yulimar, la lucha por el oro es... Insistimos, según la prensa especializada, favorita indiscutible para su disciplina, el triple salto, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a la pausa, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablando del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, tenemos que referirnos sin duda a lo que está pasando con el tipo de cambio. Esto hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. Nos acompaña el economista Jesús Cacique. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Recibe cordiales saludos. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Estábamos leyendo una entrevista que ofrecía Jesús Cacique a un portal digital y él le preguntaban inicialmente por qué el paralelo aumentó aceleradamente durante el mes de julio. Iniciaría conversación a partir de ese tema. Lo escuchamos. Bueno, el mes de julio, la depreciación del tipo de cambio, tanto en el paralelo como el tipo de cambio oficial,
está en el orden del 26%, ¿no? Esto va a tener un impacto inflacionario, va a tener un impacto en los niveles de inflación que estaba atravesando Venezuela, entre paréntesis, hiperinflación. Vamos a comenzar el mes de agosto con 44 meses en hiperinflación, estamos al mismo nivel de Grecia. Grecia atravesó 44 meses de hiperinflación, y para poder inferir o determinar cuándo salimos del escenario hiperinflacionario tenemos que esperar hasta marzo del 2022. Eso significa que vamos a cerrar el año 2021 con 50 meses en hiperinflación, en el segundo escalafón detrás de Nicaragua, ¿no? La inflación para el mes de julio obviamente va a repuntar en comparación o en parangón con junio, que fue apenas el 6%, continúa la volatilidad en el mercado, y hay un efecto que se llama el efecto Grisham, donde el efecto tiene una combinación de dos metales, tanto en este caso sería el bolívar y cualquier otro metal, donde uno genera confianza y el otro no genera confianza. Recuerda que las tres funciones del dinero, ¿verdad?, están prácticamente pulverizadas, y esto implica que, bueno, ya el nivel de cómputos y los niveles de proceso contable son prácticamente insostenibles, inviables para las empresas, para los comercios, y es pero muy factible que se establezca un proceso de reconversión monetaria, que no es nuevo. El tema de reconversión monetaria no es nuevo, esto data desde Roma, en el año 64 después de Cristo, con Nerón, que se estableció el primer proceso de reconversión monetaria, y ya los venezolanos tenemos la experiencia de la reconversión monetaria en el 2008 y en el 2018. Ahora, estar preguntando y estar efectuando que cuándo viene la reconversión, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. La lógica es que el gobierno tiene que abatir la hiperinflación que está atravesando y está pulverizando el poder adquisitivo. Ahora, la preocupación es del mercado, de que cuándo esto se va a establecer la reconversión monetaria. Yo creo que eso es un tema totalmente secundario. El factor fundamental es establecer un plan antiinflacionario que el gobierno tiene años, ¿verdad?, indicando que vamos rumbo a establecer un plan antiinflacionario, y bueno, nos quedamos esperando ese plan antiinflacionario que el gobierno central no lo ha establecido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar los anuncios del gobierno, qué ocurre al respecto, pero ya la inflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria en el 2018 hasta mayo, porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado la inflación de junio, es 35.553.208%, o sea que quedó aplazada la reconversión monetaria del año 2018. Ahora, ¿cuál es la importancia de la expectativa? Bueno, en Venezuela hubo dos intentos. Sí, en Venezuela hubo dos intentos de reconversión monetaria, pero no se ejecutaron, que fue en el año 1996 y en el año 2001, porque hubo una férrea oposición del Banco Central de Venezuela, hasta que se estableció la reconversión monetaria en el año 2008. O sea, las expectativas de todos nosotros los venezolanos, Mariales, es que el gobierno tiene que encargarse de abatir la hiperinflación que nos está afectando a todos nosotros. Por cierto, hoy el Banco Central de Venezuela publicó la liquidez monetaria, el M2, y 2.1 billardo, así como lo estás escuchando, 2.1 billardo. O sea, que la distribución quedó, que es muy factible que sea una reconversión monetaria digital, porque únicamente en billetes es el 5% y el 82,7% son depósitos a la vista o las denominadas cuentas corrientes. Así que es muy factible que se establezca una reconversión monetaria digital en Venezuela. Ahora, con esa cantidad de liquidez en el mercado, digamos, ¿es lo que explica lo que está ocurriendo también en buena medida con el tipo de cambio, o no tiene nada que ver? No, bueno, eso es un componente, ¿no? El segundo componente son las expectativas de los agentes económicos, las expectativas si es sostenible este tipo de cambio o no es sostenible. La tercera es la base monetaria, que viene incrementando, aunque disminuyó en la última semana la base monetaria. El gobierno continúa monetizando los déficits de PDVSA, Banco Central de Venezuela PDVSA, violando el artículo 320 de la Constitución. O sea, que es una mezcla de varias variables que están afectando la reconversión monetaria. Pero el caso cierto, hay que destacar que, bueno, todo esto fue lo que ocurrió en Argentina, fue lo que ocurrió en Brasil, ¿verdad? En Argentina, se le quitaron a la moneda
13-0, en Brasil se quitaron 12-0, el récord lo tiene Zimbabue. Zimbabue aplicó 3 reconversiones monetarias, entre el año 2006 y 2009 se quitaron 25-0, se le quitaron a la moneda de Zimbabue, y en un solo año, en el año 2009, le quitaron 12-0 a la moneda. O sea que ya, eso fue en el año 2009, estos casos de hiperinflación quedaron en otrora, ya quedaron en el pasado, se establecieron los correctivos, tanto fiscales como cambiarios, para abatir la hiperinflación, y aquí en Venezuela, en lugar de discutir temas de importancia, ¿verdad?, estamos inmersos debatiendo sobre los temas ya que quedaron en otrora en el mundo, que son el tema de la hiperinflación. Finalmente, nos decía una invitada en otro espacio que probablemente lo que está ocurriendo con el dólar también tiene que ver con la cantidad de dinero que, digamos, está circulando en nuestra economía producto de la campaña de las primarias del partido del PSUV. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, el Banco Central de Venezuela viene estableciendo una política astringente que ha podido de alguna manera u otra inyectar divisas al mercado, divisas que son insuficientes porque la demanda es aproximadamente 6-1, o sea que lo que oferta el Banco Central de Venezuela a través de la banca, eso son dólares que no van en ningún momento a coadyuvar a la economía venezolana, porque la demanda producto del efecto Griezmann es muchísimo mayor. Ahora, las elecciones, María Alejandra, el fuerte mío no es la política, pero lo que sí te puedo indicar es que ya tiene la decisión tomada, el gobierno puede ofrecer nevera, puede ofrecer cualquier tipo de activo, ¿verdad? Pero ya que tiene la decisión tomada es irreversible, ¿no? O sea que yo creo que la campaña electoral del gobierno tiene que ir por otro lado, y de la oposición también tiene que ir por otra vertiente, porque es difícil revertir ya las tendencias faltando meses para las elecciones. Jesús Cacique, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, prestando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupó en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, específicamente lo que está ocurriendo con el mercado cambiario en nuestro país. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se